Estamos en el día martes 4 de agosto de 2020. Como les anunciábamos hoy en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con el director del Hospital San Rafael. Este hospital se ha convertido en un punto clave en la lucha contra el coronavirus. Es aquí donde más gente se ha recuperado de esta enfermedad que produce este coronavirus, la COVID-19. Vamos a conocer cuál es el punto de vista del doctor respecto a las hospitalizaciones, al funcionamiento del hospital. Durante muchos días hemos estado escuchando de que la situación es muy complicada en los centros asistenciales, pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. Este lunes, médicos del Hospital San Rafael brindaron el alta a 4 pacientes, 2 hombres y 2 mujeres, entre 45 y 78 años de edad. Todos recibieron el protocolo COVID-19 y lograron recuperarse exitosamente. Ahora regresan a sus hogares, así lo informaron las autoridades. Destacan que solo en los primeros días del mes de agosto, 15 pacientes se han recuperado en este hospital, por lo que la cifra de altas llegó a 499 recuperados en este centro hospitalario. Es de mencionar que más de 30 pacientes de COVID-19 de 4 centros de salud fueron trasladados este lunes al Hospital El Salvador para continuar con su tratamiento. La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que los pacientes trasladados permanecían ingresados en los hospitales Rosales, San Bartolo, Sacamil y San Rafael. Según las autoridades, estos traslados responden a la estrategia de descongestionar el sistema hospitalario nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la curva de contagio se mantiene entre los 390 y un poco más de 400 casos diarios. Las autoridades se mantienen trabajando para brindar la atención necesaria a los salvadoreños con COVID-19 e instan a quienes gocen del feriado de agosto a quedarse en casa para evitar una mayor propagación de la pandemia. Esta mañana conversaremos con el doctor Yerles Ramírez, director del Hospital San Rafael, quien ya se encuentra en el estudio con el periodista Manuel Burgos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato saludamos al doctor Ramírez, el director del Hospital San Rafael. Doctor, como siempre, pues un gusto recibirle en este espacio y qué bueno que puede visitarnos para poder hablar de esta situación. Obviamente usted tiene información de primera mano porque está trabajando pues desde hace mucho tiempo con este tema y obviamente tiene una amplia experiencia también a nivel hospitalario. Bienvenido, doctor. Gracias, Manuel. Bienvenido también a esta entrevista y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuántos pacientes tiene en este momento el Hospital San Rafael en cuanto a casos de COVID-19? Bueno, el día de ayer teníamos 96 pacientes hospitalizados. La gravedad de ellos era moderado, había unos cuantos pacientes en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la demanda, doctor, de unidades de cuidados intensivos que tiene el hospital o de pacientes que están solicitando camas para que siempre se les atienda? La capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos es de 12 camas. Sí. Pero nosotros desde hace algún tiempo, bueno, de hecho, dentro de unos pocos días cumplimos 5 meses de estar en la lucha en contra de la pandemia del COVID. Improvisamos en los centros obstétricos y en la observación de la emergencia áreas de cuidados intermedios que nos permitían tener pacientes de una condición bastante delicada. Sí. Entonces, pero la capacidad instalada en realidad de la unidad de cuidados intensivos es de 12 pacientes. Quizás hacer una corrección de la nota del día de ayer. Ayer por la tarde salió el paciente número 500 de alta, ¿verdad? De hecho era un colega médico del occidente del país, en el cual pues, estuvimos ahí en el proceso de alta. Qué alegría da, qué sentimiento más bonito cuando vemos que podemos recuperar a un colega, a un hermano, a un conocido, ¿verdad? Ayer expresaba la médica también, que es esposa de él, gran agradecimiento por el trabajo que realiza todo el equipo multidisciplinario, porque no solamente es el trabajo del médico y la enfermera, sino que es de todo, del terapista, el señor de vigilancia, la señora de limpieza, que juega un rol muy importante dentro de las condiciones que deben de mantenerse en hospitalización. Sí, definitivamente, doctor. Sabemos que el Hospital San Rafael pues, ha hecho una labor importantísima y es un punto clave en el proceso de recuperación de los pacientes. Ya nos decía usted, el día de ayer salía pues el paciente número 500. Esto sí lo vemos, si lo vemos desde que comenzó esto, pues obviamente pues, ha sido pues, un elemento esperanzador en medio de esta lucha contra la COVID-19, ¿no? Sin lugar a dudas, es una alegría inmensa. 500 familias que pudieron tener estos pacientes, estos familiares, este abuelo, este hijo, este hermano, este primo, ¿verdad? Es maravilloso el poder decir que 500 familias han recobrado a su familiar
que entraron con mucha ilusión, con mucha esperanza de poder recuperar su salud dentro del hospital. Y hay que destacar también que estos 500 pacientes tuvieron de alguna manera esta posibilidad, no solamente por la atención y la aplicación de protocolo, sino que también muchas veces las ganas de vivir, las ganas de sobrevivir. Y eso es un factor que nosotros estamos considerando como muy importante, el poder establecer esta comunicación entre el paciente y el familiar. Eso es muy importante, muy trascendente para la recuperación de los pacientes. Ese es un punto importante, doctor, porque mucha gente obviamente pues le tiene mucho miedo a la COVID-19, le tiene mucho miedo a contagiarse de coronavirus y mucha gente lo considera pues como algo mortal, ¿no? En el sentido de que si me contagio me podría morir. Esta es una situación en la que obviamente también hay que depositar mucha confianza en el personal que está trabajando en primera línea, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia indudablemente la hace el personal, la cercanía. Acordémonos que es una enfermedad que causa un estigma, una discriminación, el tener COVID. Y cuando el personal se acerca, cuando el personal platica, cuando el personal le interesa no solamente lo que es la patología en sí, sino que también aquellas historias personales que son innecesarias, que a veces los pacientes cuentan y los pacientes mencionan, los pacientes nos dicen. Entonces, toda esa serie de situaciones hace que exista una conexión muy fuerte entre el personal médico, paramédicos, de enfermería y los pacientes. Lo vemos también en los procesos de altas de ellos, donde hemos visto de una forma muy espontánea abrazos, saludos, apretones de manos, ¿verdad? Cuánta gente no está orando en realidad, no solamente por la gente o por el personal del Hospital San Rafael, sino que a nivel nacional, a nivel de los 31 hospitales del Ministerio de Salud, los hospitales del Seguro Social y Sanidad Militar. Entonces creo que es importante las oraciones desde todo punto de vista, son aquel alimento que permite que todo el personal tenga esa fuerza, tenga esa fortaleza para atender a los diferentes pacientes ingresados. Doctor, desde que comenzó el tema de la pandemia allá por marzo, estamos a agosto ya, ¿cómo ha visto usted la evolución de este tema? ¿Cómo ha visto, digamos, los cambios que se han venido dando y también el ingreso, la movilidad de pacientes en los diferentes centros hospitalarios, sobre todo en un hospital como el San Rafael, que ahora pues se ha convertido en, como decíamos, en un símbolo importante en esta lucha? Bueno, creo que lo importante es que nos identifiquemos siempre como una red hospitalaria. Ya con el inicio del Hospital El Salvador, el Hospital San Rafael de cierta manera ha tenido bastante alivio en cuanto a la saturación de pacientes. De hecho, los pacientes más críticos casi siempre los trasladamos nosotros al Hospital El Salvador. Hemos trasladado aproximadamente unos 60 pacientes en esta condición, que en otro escenario todavía nosotros estuviéramos atendiéndolos. Y creo que esto es una fortaleza, es una necesidad. Y no solamente el Hospital El Salvador está atendiendo pacientes del San Rafael, sino que ayer se movía una cantidad superior a los 30 pacientes del Hospital Rosales, Sacamil, San Rafael. Entonces creo que esto es muy bueno y que nos permite de cierta manera seguir funcionando. También hoy en la mañana que me desplazaba para acá, para el canal, a mí me gusta observar mucho y dentro de las cuestiones que uno le pone atención ahora en este contexto de la pandemia es la utilización de la mascarilla. Claro. Y puedo decir que conté por lo menos 50 personas que tenían un uso correcto de la mascarilla. Entre jóvenes, pacientes adultos, pacientes ancianos, pasé por una gasolinera también y todos los empleados de esa gasolinera portaban correctamente su mascarilla. Y creo que poco a poco esa campaña que vamos haciendo en los medios de comunicación como Ministerio de Salud, como sociedad civil también, pues va de cierta manera haciendo mella, causando un impacto positivo para la prevención y para fortalecer las medidas de bioseguridad. Doctor, durante mucho tiempo se ha dicho los hospitales del estado están por colapsar. En algunos casos decía mucha gente afuera, dice, bueno, ya colapsaron. Bueno, usted está ahí, como decíamos, en uno de los hospitales donde hay mucha movilidad de pacientes todos los días, no solo de la COVID-19, sino de muchas enfermedades más. ¿Y qué nos puede decir sobre esto? Porque de pronto, digamos, hay gente que dice, mire, que conseguir una cama en un hospital en estos días es complicadísimo, no se puede porque está pues lleno, hay mucha gente esperando. Bueno, creo que todos revisamos todas las noches las estadísticas de situación nacional de COVID. Sí. Y pudimos ver que el día de ayer teníamos 419 pacientes.
tuvimos pacientes recuperados 145, 9 fallecidos y 2.489 pruebas realizadas. El número de pacientes positivos en realidad se mantiene alto. Sí. Llevamos más de 40 días debido a que no tenemos un marco regulatorio, una ley de emergencia. Sí. Y por supuesto no tenemos una cuarentena estricta que hace que la movilidad de ellos sea importante, sean vehículos indudablemente transmisores del COVID. Sí. Los hospitales siempre están al límite, ¿verdad? Pero el funcionamiento del nuevo hospital ha representado para nosotros una fortaleza, el saber que está ese hermano mayor en el cual poder confiar y poder referir todos aquellos pacientes de condición crítica. Entonces, a nivel nacional incluso se mantienen siempre las emergencias saturadas, tal vez no como hace 3 semanas, sí. Bueno, pero tiene que ver indudablemente las campañas que estamos haciendo de mantener las medidas de bioseguridad y también el funcionamiento del hospital en El Salvador. Doctor, ¿cuáles considera usted que son los puntos claves para que el San Rafael haya dado de alta a tantos pacientes? Porque vemos pues que sí hay una cantidad importante de gente que sale de los centros asistenciales a nivel nacional, pero el San Rafael siempre está como en el primer lugar, dando pues de alta a más personas que han enfrentado la enfermedad, y en el resto de hospitales pues igual, se hace un esfuerzo similar, pero ¿cuál considera usted que hace esa gran diferencia en el que San Rafael siempre pues tiene más pacientes que salen curados? Pues realmente no somos el hospital que ha dado más altas de pacientes recuperados. El hospital que tiene ese récord es el Hospital Saldaña. Está arriba de los 750 pacientes recuperados. Sí. De ahí seguimos nosotros. Recordemos que el Saldaña también tiene aproximadamente 1 mes y medio antes que el funcionamiento del Hospital Nacional San Rafael. Sí. En este sentido, nosotros ocupamos el segundo lugar en número de pacientes. Bueno, ya el día de ayer comentaba que habían 500 pacientes recuperados. Creo que la diferencia entre por qué se recuperan tantos pacientes es que después de casi 5 meses de estar dando el manejo médico, pues es como una rutina que ya tenemos nosotros bien establecida, que cada protagonista, cada persona de este equipo multidisciplinario sabe cuál es su rol a la perfección y trata en la manera de lo posible de cumplirlo al 100%, ¿verdad? Pero la cercanía con el paciente es lo que puede hacer la diferencia para la recuperación de ellos. El estar insistiendo que el paciente se coloque boca abajo, que se coloque en pronación supino vigil, se llama eso, es decir, boca abajo, porque aumenta la capacidad ventilatoria y puede tener un mejor intercambio de oxígeno en sus pulmones, es un factor muy decisivo, pero que le digamos nosotros al paciente que debe permanecer 12 horas en esa posición, de 12 a 14 horas, con horas de descanso de cúbito lateral o de lado, sí. Pues ese realmente es el éxito del hospital, además de también, obviamente, de la aplicación de los protocolos COVID establecidos por el Ministerio de Salud. Y se está trabajando también, de cierta manera, emocionalmente a los pacientes. En más de alguna oportunidad hemos establecido comunicaciones a través de cartas que sus familiares, que sus hijos, que su esposa, que su padre le escribe, y hay una parte del personal que se encarga de que esas cartas lleguen a los pacientes. Porque el teléfono, algunos de ellos tienen teléfono, algunos de ellos tal vez no tienen los anteojos y no pueden utilizar bien los teléfonos, ¿sí? Pero no es lo mismo que de su puño y letra mi hijo me mande una carta deseándome que me recupere y dándome mensajes positivos, a que vea un frío texto de un teléfono. Y creo que ahí también debemos de ir nosotros haciendo esto no como una excepción, sino quizás como una cuestión rutinaria, como una cuestión de todos los días. También nosotros, de cierta manera, en casos especiales también hemos permitido el acceso a los centros de monitoreo de aquellas familias de pacientes que sabemos que tienen un pronóstico muy reservado. Wow. Pacientes que posiblemente 12 horas posterior a la visita del familiar al centro de monitoreo sabemos que va a fallecer, porque consultó tarde, porque tenía muchos factores predisponentes que complicaron su patología. Y ese espacio que nosotros hemos dado para que algunos familiares
visiten los centros de monitoreo, se agradece. La familia lo expresa de una manera muy bonita, ¿verdad? Cuesta dominar las emociones dentro de esos espacios, pero han podido por lo menos visualizar a las familias. Hay historias tristes también, ¿no?, de pacientes que se han intubado. Sí. Como eso requiere una autorización de parte del paciente o de parte del confamiliar. En algunos de ellos han tenido llamadas telefónicas incluso antes de que sean intubados y ventilados los pacientes. Sí. Llamadas que han tenido el contexto incluso de despedidas. La última plática, el último momento que tal vez pudo compartir con su familia. Hemos sido testigos de esta escena que causa en realidad mucho dolor. Doctor, pero ¿cuál es el nivel de recuperación de pacientes intubados? Porque ese es un procedimiento, obviamente, al que cualquier ser humano le tiene temor, pero sabemos que es un procedimiento médico que pues se hace porque esto puede en algún momento, digamos, ayudar a que una persona se recupere de un daño como el que genera este virus. Pero ¿cuál es el nivel de recuperación de los pacientes que son intubados? Dentro de la producción de conocimiento mundial, la historia de la pandemia ha tenido diferentes matices. Claro. Al principio se manejó como una patología prácticamente de características respiratorias. Sí. Posteriormente, gracias a las autopsias de médicos italianos, pudieron ellos establecer que se trataba de un fenómeno de coagulación a todo nivel. Sí. Luego se miraba en ese escenario hace 5 meses atrás como la ventilación respiratoria, algo muy necesario para salvar la vida de los pacientes. Durante todos estos 4 meses nos hemos dado cuenta en contexto mundial y también en contexto de país que la clave y el éxito del manejo del paciente con COVID-19 es evitar la ventilación. Si nosotros abordamos al paciente en las primeras etapas de la enfermedad, donde está iniciando la replicación viral, con medicamentos que pueden desacelerar, con medicamentos que pueden detener la replicación viral, sí, indudablemente vamos acortando la posibilidad que nos lleve a una ventilación mecánica, que son los estadios críticos, del cual, según cifras estadísticas en Asia, en Wuhan, más del 80% de los pacientes ventilados no logran salir, no logran sobrevivir. Nosotros, por lo tanto, hemos tratado, y no solamente el Hospital San Rafael, sino que el resto de hospitales del Sistema Nacional de Salud, hemos tratado en la manera de lo posible llegar a la ventilación mecánica. Y es que tenemos así pacientes que están con aporte suplementario de oxígeno a través de bigotera. Luego están las mascarillas Venturi también. Luego tenemos, si el paciente se sigue deteriorando, las mascarillas con reservorio. Después algunos hospitales tienen alto flujo, que esto es una maravilla, que permite que aquellos pacientes se puedan recuperar en 2-3 días, ¿verdad? No tenemos todos los hospitales, pero sí tienen algunos hospitales el alto flujo de oxígeno, que es el previo paso a la ventilación mecánica. Y el problema de la ventilación mecánica es que causa como una cascada de citoquinas, que causa una coagulación intravascular diseminada, un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Sí. Y causa también insuficiencia renal aguda. Al final, toda esta falla multisistémica es la encargada pues, de no permitir que el paciente logre superar el proceso de ventilación mecánica y obviamente el proceso de la infección por COVID. Doctor, durante mucho tiempo, pues obviamente se manejó que pues, la COVID-19 era una enfermedad que afectaba solo a las personas mayores. Y se dijo esto, llegó un momento en el que definitivamente pues, se dijo que no era así. Definitivamente hay una situación ahí que los ciudadanos tenemos que entender que esta es una situación generalizada. Obviamente usted con su experiencia en los hospitales, con su experiencia viendo directamente a los pacientes, ¿qué nos puede decir respecto a las edades de los afectados por la COVID-19? Porque de pronto todavía hay gente que ve, digamos, de forma muy simple el hecho de que hay un virus, el hecho de que nos podemos contagiar, el hecho de que si nos enfermamos esto puede ser mortal en algunos casos. Bueno, el día de ayer falleció un joven de menos de 20 años. Nos quiere decir que, aunque bien es cierto que el paciente que es afectado está entre el rango de los 40 a los 65 años, también puede haber casos de muerte de niños. Ya hemos tenido en el país, en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, niños. Hemos tenido adolescentes en los hospitales nacionales, pero el rango de edad básicamente está arriba de los 65 años. Son aquellos casos que los pacientes, debido a que el sistema inmunológico ya está deficiente, debido a que hay factores predisponentes como obesidad, hipertensión o alguna enfermedad que disminuye el estado inmunológico,
debido a la carga viral. Ya está bien identificado también la predisposición familiar. Se habla de grupos sanguíneos que son mucho más vulnerables. Exacto. Hemos visto casos incluso de familias completas en las cuales han fallecido o han tenido formas graves de la enfermedad. En realidad es cualquier edad, ¿verdad? Pero tiene mayor número de casos en estas edades que he relatado anteriormente. Sí, doctor, porque definitivamente es de hacerle un llamado a la gente, porque sabe que estaba leyendo que en España el mayor número de contagios que se ha dado en estas últimas semanas, la mayoría son jóvenes, porque obviamente se activó la economía, se abrieron muchos lugares de ocio y la población joven salió y bueno, al calor de la fiesta se les olvidan pues las medidas de prevención y los encargados del sistema sanitario español decían, miren, la mayoría de gente es gente muy joven la que está siendo ingresada por esta situación. Bueno, obviamente estamos en un periodo vacacional y estamos en una situación en la que pues obviamente mucha gente tiene ansiedad por salir y por divertirse, ¿no? Pero sabemos que todavía es una situación muy frágil, doctor. Claro, y de hecho también hemos revisado y también hemos recibido información de las famosas fiestas COVID, en el cual esto es un evento básicamente por jóvenes que les gusta vivir al extremo de las emociones, en las cuales hay un caso positivo de COVID, generan toda una fiesta para ver si es cierto de que existe este tipo de contagio. Eso lo hemos leído, sobre todo en España, que está ocurriendo y en Estados Unidos, parte de Estados Unidos, lamentablemente, que esto es como una ruleta rusa. Uno no sabe qué turno va a estar la bala en recámara, es decir, va a tener el virus y uno es susceptible. Eso es así. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero hoy estamos conociendo la experiencia del doctor Yerles Luis Ángel Ramírez. Él es el director del Hospital San Rafael, está en primera línea pues luchando contra el coronavirus y obviamente tiene muchos datos que maneja respecto a la situación de los pacientes y respecto también a las condiciones del Hospital San Rafael. Volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el director del Hospital San Rafael, Yerles Luis Ángel Ramírez. El doctor, como decíamos, ha manejado otros centros hospitalarios. Hoy está dirigiendo el Hospital San Rafael, punto clave para la lucha contra el coronavirus, igual que todos los centros asistenciales a nivel nacional que están atendiendo a pacientes que están pasando por esta enfermedad. Doctor, en el caso del personal hospitalario, ¿cuánta gente han atendido ustedes que son, como decíamos, compañeros de ustedes? Ayer decía usted, pues nos dio mucha satisfacción a ver a personal hospitalario que se ha recuperado de la enfermedad y que obviamente representa pues una esperanza también para todos los médicos y para todas las enfermeras y todo el personal de base que hace que funcione un hospital. Fíjese que a nivel del Hospital San Rafael, pues tenemos uno de los porcentajes más bajos de infección del personal. Primero porque están bien establecidas las rutas de bioseguridad. Y yo creo que esto forma parte del éxito del nosocomio. El que todas las rutas hayan sido construidas por un equipo muy capacitado y multidisciplinario, ¿verdad? Donde desde el principio establecimos cuáles eran las zonas COVID, cuáles eran las zonas limpias y cuáles eran aquellas zonas que debíamos de tener bastante cuidado para el tránsito. Por ejemplo, en el hospital no utilizamos nosotros los ascensores para ascender a los pisos limpios. Nos vamos a través de las escaleras de emergencia, ¿verdad? Porque sabemos que los ascensores son sitios importantes debido a la poca ventilación que tienen, sitios de contagio. Podríamos decir incluso que la cantidad de los pacientes, del personal contagiado es muy baja. Y aquellos casos en los cuales hemos tenido alguna prueba positiva de PCR ha sido básicamente por el tamizaje que desde hace algún tiempo estamos realizando en el Hospital San Rafael. Claro. ¿Verdad? Y solo tenemos una defunción, que es un médico muy querido, un médico ya bastante grande para nosotros, ¿verdad? Pero que él de hecho estaba acogido al decreto que permitía que los pacientes arriba de 60 años con algún tipo de comorbilidad pues estuvieran en su casa. Lamentamos la pérdida de nuestro compañero, pero es el único caso que se registra como una complicación o como una pérdida de la vida de
de un compañero de trabajo. Los casos que hemos presentado básicamente son casos leves y algunos de ellos asintomáticos. Y también tiene que ver la utilización correcta de los equipos de bioseguridad. En el Hospital San Rafael básicamente se trabaja con nivel 3, ¿verdad? Y está todo el protocolo bien establecido para las rutas de desinfección de este. Doctor, hay elementos importantes en la lucha contra esta enfermedad. Sabemos que en este momento puede haber mucha gente que está en la casa y que está pues sufriendo los síntomas de la enfermedad y que en algunos casos muchos dicen, ¿qué tal si es gripe y yo voy al hospital y me voy a contagiar de COVID? Dice algunos ciudadanos. Pero obviamente, ¿cuáles son los consejos, doctor, que tiene que tener la gente que sospecha que se ha contagiado o que está presentando síntomas? ¿Cuándo acudir a un hospital? ¿Cuándo, digamos, buscar ayuda médica? Porque obviamente, decíamos, esta es una situación un tanto complicada que en determinado momento puede deteriorar mucho el organismo de un ser humano. Yo creo que lo importante es consultar a tiempo. A ver, obviamente no vamos a entrar a consultar si yo tengo nada más sintomatología catarral al Hospital San Rafael. Para eso existe un primer nivel de atención, donde generalmente se dan aquellos filtros y aquellos parámetros importantes que valoran la gravedad de la condición clínica. Claro. Entonces, no solamente es sintomatología catarral. De hecho, el COVID básicamente lo que nos da es tos y fiebre, que son los síntomas que casi constantemente están aquellos pacientes, obviamente, que presentan algún tipo de sintomatología. El problema radica siempre en el asintomático, como ya lo hemos dicho infinidad de veces, aquel paciente que va contaminando, que va exponiendo, que va dejando su carga viral, pero que no es consciente de ello. Pero hasta esto ha sido muy controversial por la OMS. Al principio se dijo que los pacientes asintomáticos no pueden transmitir la enfermedad. Claro. Un mes después se dice que efectivamente sí se puede transmitir la enfermedad y que hay un periodo prodrómico de aquellos síntomas leves que pueden tener algunos pacientes que incluso 2 días antes ya pueden tener esa capacidad de transmisibilidad. Es decir, como no hay un conocimiento muy establecido a lo largo de años, sino que tiene obviamente 7 o 6 meses que lleva la pandemia en el contexto mundial, en el contexto global, pues la medicina basada en evidencias tarda cierto tiempo. Es como la canción de José José, lo que el día fue no será. Eso nos está pasando con la pandemia, ¿verdad? Y al principio utilizamos hidroxicloroquina, después viene el estudio de la OMS y dice que no se debería utilizar. Después resulta que sí se puede utilizar. En realidad hay una serie de situaciones que van haciendo que lo que hoy me sirve, mañana no me sirve, pero que sí sirve. Entonces, lo importante de todo esto creo que es acudir a las instancias correspondientes. En el caso del Ministerio de Salud sería el primer nivel de atención, y también algunos hospitales departamentales conservan cierta parte de la atención que es área no COVID. Están perfectamente delimitados el área COVID o gripario y el área que tiene que ver con procesos que no necesariamente son de las vías respiratorias. Pero básicamente es saber identificar la sintomatología. Una cosa muy importante es la cuestión del nexo epidemiológico. Por ejemplo, si yo no debería de hacerlo, yo personalmente he notado que el día sábado, al salir yo venía entrando a la ciudad capital y resultaba ser que en las Delicias estaba el tráfico desde las Delicias hasta el Poliedro. Sí. Tráfico intenso, ¿verdad? Que obviamente son familiares o personas que van a visitar a su familia en la provincia. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos de ellos, me preguntaba yo, van en esos vehículos? ¿Y cuántos de ellos podrían ser portadores asintomáticos que van a su pueblo, que van a visitar a sus padres, que van a visitar a sus hermanos? ¿Sí? Que algunos de ellos incluso pueden contagiarlos. Y yo esperaría que no fuese así, pero calculamos que de 5 a 15 días podemos tener una segunda oleada de casos debido a la gran movilidad que está teniendo las personas por el periodo vacacional de agosto. Entonces, esto es importante resaltarlo. Entonces yo creo que debemos de consultar a tiempo y en los niveles establecidos. El primer nivel de atención está haciendo un gran trabajo, están haciendo una contención muy eficiente y están refiriendo a los pacientes de una forma adecuada. Entonces creo que ahí
está el detalle de toda la atención que estamos dando como Ministerio de Salud. Doctor, cuando ya digamos se tiene un diagnóstico y le hicieron una prueba PCR a alguien de la familia y le dicen efectivamente usted está contagiado de COVID-19, pero su caso no amerita una hospitalización, de pronto pues los ciudadanos nos vemos en la obligación, digamos, de atender a estos pacientes en la casa y tenerlos en la casa. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da como médico? Porque de pronto también en casa podemos cometer errores que pueden llevar a que nos contagiemos todos o a que se contagie a otro miembro de la familia. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos claves que tenemos que atender? Porque es una realidad que mucha gente está enfrentando a la enfermedad como asintomático y está pues en su casa. Bueno, primero, cuando es detectado que es un caso positivo de COVID, pues lo que tiene que hacer es el estar en una habitación que tenga buena ventilación, siempre portando su mascarilla, sus gafas o sus lentes. Algunas personas recomiendan incluso marcar los utensilios que son necesarios para la alimentación, otros sugieren platos desechables, ¿verdad? Sí. Y este paciente debe de pasar por lo menos 2 semanas en su cuarto. Si tuviese la suerte que la casa tiene dos baños, pues designar un baño exclusivamente para el paciente o para el familiar COVID, sí, y otro grupo de familiares en el otro baño. Generalmente se sugiere que el que esté de atención directa para el paciente sea alguien que no tenga alguna enfermedad crónica como diabetes, como hipertensión o algún trastorno de la inmunidad, que no sea gente mayor también. Sí. Si de repente hay personas de 30 a 25 años, pues sería más conveniente que fuese atendido, por lo menos la alimentación, que alguien que tenga 70 años, que puede ser mi padre. Entonces debe existir como este plan de bioseguridad al interior de la casa, ¿verdad? Y debe de tratar de mantenerse. También puede ser que en algunos casos ya haya padecido algún familiar la enfermedad y es justamente entonces el delegado para atender al paciente COVID que está en su confinamiento domiciliar, ¿verdad? Sí, eso sería básicamente las recomendaciones. Sí, pues esto es un punto importante, doctor, porque como decíamos, pues mucha gente está enfrentando la enfermedad desde casa y algunas personas, en algunos casos ellos saben, otros casos no se saben y pues definitivamente que esto implica pues una situación diferente para la familia a la hora de que se va a enfrentar pues a una enfermedad que incluso es un enigma para los médicos, porque decíamos el caso de los asintomáticos, la misma Organización Mundial de la Salud dice que es uno de los enigmas médicos que nunca se había visto, pues que de pronto hay una enfermedad y personas que no representan, no tienen ni siquiera pues ni el mínimo daño en su organismo, ¿no? Sí, de hecho está descrito que existe como una resistencia también de este tipo de personas, ¿no? Hay unos que ni siquiera la padecen, han estado muy expuestos. Lo hemos visto a veces con algunos colegas que en realidad han estado expuestos al virus y no han desarrollado formas clínicas de la enfermedad. Incluso cuando se dan los tamizajes de las pruebas, sí, parecen siempre negativos. Y entonces uno hace una reflexión en la línea del tiempo, hacia atrás, y ve aquellos casos en los que posiblemente estuvo más vulnerable, pero por alguna razón que todavía no está dilucidada, no ha sido afectado. De hecho, se habla de un factor protector sanguíneo. El grupo O positivo sugiere que es un factor protector también. Habría que ver, ¿no? Doctor, ayer se conocía de que Rusia iba a poner a disposición de El Salvador el Avifavir, que es un medicamento, uno de los primeros medicamentos que se ha patentado contra pues, la COVID-19 específicamente. En este caso se decía que El Salvador lo iba a tener a disposición. Para ustedes como médicos y para personas que están, digamos, directamente lidiando con los pacientes, ¿qué representa tener a disposición estos fármacos? Pues nosotros particularmente hice las consultas respectivas acerca de este medicamento ruso. Vi que en varios periódicos digitales sobre todo existía como una opción terapéutica, pero en realidad todavía no va a ser empleado en el país. De hecho hay un proceso en el cual está establecido a través del Instituto Nacional de la Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos que hay que cumplir ciertos criterios mínimos para que un medicamento pueda ser comercializado y utilizado en el país. Entonces creo que está en ese proceso todavía, pero no va a llegar por lo menos en estos meses, al Ministerio de Salud para que fuese ocupado.
He revisado algunos estudios, hay una muestra de 60 pacientes y otra muestra de 700, pero que la evidencia está en construcción todavía. Sí sé que en el resto de países centroamericanos posiblemente se vaya a utilizar casi de una forma inmediata. También estaba leyendo el día de ayer que ya prácticamente dentro de 10 días inicia la aplicación masiva de la vacuna desarrollada por Rusia. Exactamente. ¿Verdad? Suena esperanzador, habría que ver porque hay por lo menos 3 vacunas que ya están prácticamente terminando la etapa 3 de los estudios clínicos para la utilización y la comercialización a nivel mundial, ¿verdad? La famosa vacuna de Oxford también, sí. Hay una Moderna también de Estados Unidos que ya está prácticamente en las últimas fases de aplicación para ser comercializada. Ayer, sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud daba algunas declaraciones que a veces son muy poco esperanzadoras, ¿no? Él decía de que quizás nunca llegue una cura contra la COVID-19 y esto obviamente pues ya hay una humanidad aterrorizada por lo que está pasando y cuando pues se conocen este tipo de declaraciones pues no deja de generar mucho más temor, doctor. Yo creo que a todos nos preocupa. También pude escuchar esa conferencia y efectivamente nos estaba diciendo que prácticamente no hay cura y efectivamente es cierto, no hay una cura, no hay algo milagroso, pero los avances de la vacuna van a representar una nueva normalidad de la vida. Ahora, pero cuando la OMS nos dice posteriormente que realmente vamos a tener que convivir con el virus siempre, causa un efecto a veces desesperanzador para gran parte de la población. Aunque yo personalmente tengo mucha confianza en la aplicación de vacunas y que esto pueda de cierta manera restablecer una nueva normalidad, donde es importante la interacción, donde es importante pues convivir nuevamente. Doctor, ¿qué tan importante es para ustedes? Obviamente aquí hay un elemento político de lo que voy a hablar a continuación y es el tema de las cuarentenas. Hemos visto la discusión que se ha dado en El Salvador y hay obviamente un enfoque netamente político cuando la Asamblea Legislativa habla de este tema. Pero si yo le pregunto a usted como médico, como director de un hospital, ¿qué tan determinante es el hecho de restringir la movilidad ciudadana en días como los que estamos en estos momentos, que son pues feriados, donde todo el mundo pues tiene la ilusión de salir, tiene la ilusión de, como decía usted, de ir a visitar a los parientes a los departamentos, y esto se puede convertir en un factor de mucho más riesgo que puede, digamos, poner todavía en más problemas al ya, digamos, emproblemado el sistema sanitario? Yo esperaba que después de 40 días de demora para decretar una ley de emergencia, por lo menos en el periodo vacacional de agosto, lo hubiéramos tenido, porque esto representaba un aliado importante que iba a disminuir considerablemente la transitabilidad de muchas de las personas, que puede convertirse en vectores importantes de la infección, de la enfermedad. Veo con mucha tristeza que no existe interés, no existe aquella situación de poner el bien común, el bien de la población. Vean, si estamos teniendo cifras escandalosas de casos, estamos teniendo una gran cantidad de pacientes fallecidos. Yo creo que si nos preguntaran a cada uno de los que estamos dentro de los hospitales, jugándonos la vida prácticamente, porque eso hacemos día con día, los diferentes compañeros que están en los roles operativos, están jugando siempre y exponiendo todo, su vida, su familia, ¿verdad? Y llevamos algunos 5 meses, otros 6 meses, y creo que hubiera sido de trascendental importancia que se hubiera establecido la medida de la cuarentena, no como un hecho solitario y definitivo, sino que debe ser acompañado obviamente por el trabajo en educación en salud y por la aplicación y la sensibilización de la población para las medidas de bioseguridad, como la sana distancia, el lavado de manos, la utilización correcta de la mascarilla. Todos estos son factores abonados a la educación que podrían haber hecho que los casos, en lugar de ir en ascenso, pues vayan disminuyendo. Es lamentable, ellos ya se fueron de vacaciones, entiendo incluso, ¿verdad? Está una tarea pendiente, todavía no estoy muy al tanto si al final ya lo incorporaron en el presupuesto 2020, que era otra de las peticiones y de los pasos necesarios para la aprobación del préstamo del BID. Ahora bien, doctor, ¿qué tanto se tienen ustedes a disposición lo necesario para atender a los pacientes? Porque este ha sido otro punto de discordia y otro punto de, digamos, de mucho debate, que los médicos y que todo el personal de base de los centros asistenciales tenga a disposición todas las herramientas para poder luchar contra la enfermedad.
Desde hace algún tiempo el ministro de Salud, el doctor Alaví, dio la indicación precisa y clara de la dotación de equipos de bioseguridad, ¿verdad? Incluso él y sus viceministros han estado de cierta manera haciendo una supervisión y recabando evidencias de que los equipos se entreguen al personal. Se entreguen no solamente al que está en el área clínica o en el área de atención directa o primera línea, sino que también para aquel personal que tiene labores administrativas, que de cierta manera se ha tratado de proteger en áreas que son limpias dentro de los hospitales y dentro de los establecimientos de primer nivel, pero que se necesita que día con día sean suministrados aquellos equipos de bioseguridad. Claro. Pero no hay que ver esto solamente con la dotación del equipo, sino que es la utilización correcta, sí, quitárselos de una forma eficiente. Hemos visto que también con tristeza que hay una cantidad importante de personal de salud infectado, pero se está haciendo ahorita una evaluación caso por caso, porque algunos de nuestros colegas pues no necesariamente se han infectado en el sistema estatal. Sí. Hay muchos de ellos que tienen práctica privada, que obviamente es su forma de subsistencia y de cierta manera la han continuado. Ayer escuchábamos al ex viceministro Marín, sí, por la cual tengo mucho respeto, es una persona de bien, una persona muy profesional, y explicaba perfectamente en una parte de su entrevista, y decía que él se había posiblemente contaminado en un hospital privado. Recordemos que los hospitales privados de cierta manera tuvieron una demora en la adquisición de equipos de protección personal, porque no había en el país, porque se habían agotado, porque todo el contexto global estaba requiriendo este tipo de equipos y se hacía de muy difícil conseguirlos. Entonces tiene que ver, por lo tanto, la práctica privada, también pues la no aplicación correcta de los protocolos de bioseguridad del sistema estatal. Es una mezcla, ¿verdad? Sí, claro. Doctor, ¿qué tan determinante es el programa de plasma convaleciente? Nosotros como medio de comunicación pues estamos comprometidos con las personas que andan buscando donantes para ayudar a sus parientes, ¿no? Buscando el plasma convaleciente, la sangre de personas recuperadas de la COVID-19. Pero usted como médico, en su práctica, ¿qué nos dice? ¿Qué tan determinante es este punto en el que se ha convertido, digamos, el plasma convaleciente? ¿Qué tanto ayuda al paciente? ¿Y por qué, digamos, es importante que las personas que se recuperan estén conscientes que en determinado momento tienen que ayudar a quienes están enfermos? Yo creo que es importantísimo. Sobre todo es un acto de solidaridad, un acto de fe, un acto de buen ser, el donar parte de nuestro plasma que puede recuperar una parte importante de los pacientes. Claro, hay criterios que hay que cumplir, ¿verdad? Generalmente son hombres donadores y deben de ser pacientes de entre 18 y 60 años, no haber tenido ninguna transfusión sanguínea y por lo menos tener una prueba positiva de PCR. Aunque ya hay algunos centros de donación en el Hospital Blum que están midiendo los anticuerpos y allí deciden si es un paciente que ha formado la suficiente cantidad de anticuerpos para posteriormente extraer el plasma. El impacto que tiene sobre el pronóstico de los pacientes es muy favorable, sí, si se indica, si se prescribe y obviamente se cumple el plasma, no en los estadios críticos ya cuando está ventilado el paciente, que sí se puede indicar, ¿no? Pero los efectos que estamos viendo es en las etapas previas, en las etapas en las cuales puede existir alguna neumonía grave, una neumonía moderada. En ese tipo de pacientes los resultados son bastante positivos y alentadores para la recuperación de la salud de la gente. Doctor, le queremos agradecer su visita. Definitivamente siempre es importante escucharle a usted, que tiene pues amplia experiencia en el manejo de hospitales y es que está en primera línea pues atendiendo a los pacientes de la COVID-19, y me gustaría que le diera recomendaciones a las personas que están pensando pues pasar tiempo en familia, pasar tiempo en las casas, o incluso hay gente que tiene hasta planes para irse, digamos, a disfrutar del feriado, aunque sabemos que en este momento pues es un momento muy frágil en el que estamos pues caminando, como decía Angela Merkel, en determinado momento estamos caminando sobre hielo muy fino que se puede, digamos, hundir si no tenemos el cuidado necesario a la hora de atender todas las recomendaciones con el tema de la pandemia. Yo quizás uno de los favores más grandes que podríamos recibir nosotros como Sistema Nacional de Salud es que la gente acatara las medidas, que la gente se quedara en su casa, que la gente hiciera una valoración muy precisa, muy exacta y correcta de todo el sacrificio que estamos
haciendo en los hospitales, en las unidades de salud. Eso es importantísimo que nosotros lo vayamos haciendo. Y también otro factor, otro mensaje que quisiera darle a la población, aquella que ha tenido la infección y que se ha podido recuperar gracias a la intervención de médicos y enfermeras, es la donación de plasma. Y que hablen al 21 33 32 98, que es la línea de programa de plasma convaleciente. Lo repito, 21 33 32 98, para que tengamos el suficiente abastecimiento de plasma que nos permita recuperar a muchos pacientes. Muy bien, doctor, gracias por visitarnos. Le deseamos pues éxito en sus labores y que siga pues saludable y fuerte en esta lucha que pues por ahora no se ve que termine, y que depende mucho también de la actitud que tengamos de forma individual cada ciudadano para pues colaborar con ustedes que están ahí en los hospitales. Gracias, y no duden que el Hospital San Rafael y el resto de hospitales del país estamos haciendo nuestro mejor trabajo. Gracias, doctor. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos, otros datos que usted debe conocer para comenzar bien su día martes. Volvemos.